bastante gas, ¿no? Las células. Anteriormente se había denominado como Aerobacter aerogenes, pero ya después, desde 1960, se designa como el género Enterobacter, ¿no? Colmage y Edward fueron los que hicieron el cambio de esta nomenclatura. Siguiente. Los datos pertenecen a la familia Enterobacteriaceae y existen 16 especies, ¿no? Pero básicamente las especies que nosotros más encontramos en las muestras clínicas es el Enterobacter aerogenes y el Cloacae. Donde lo encontramos se distribuye en el agua, suelo, algunas verduras, forman parte de la flora entérica comensal, es decir, la encontramos dentro de las heces, dentro del intestino, ¿no? Como parte de la flora intestinal. Y tiene algunas características bioquímicas comparables con la Klebsiella, ¿no? O sea, todas las características bioquímicas en cuanto a las reacciones bioquímicas que hacemos para la identificación dentro del laboratorio de microbiología, que es, por ejemplo, el citrato, la urea, el TCI, el IA, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia, excepto la movilidad, ¿no? Y la ornitina, que son dos reacciones diferentes en esta especie. Siguiente, por favor. Bueno, esas son las características, que es lo que vamos a ver. En el Gram vemos bacilos Gram negativos. En estos casos son móviles, tienen flagelos perítlicamente, es decir, alrededor. Sus colonias al desarrollo son mucoides, fermentadoras de glucosa y lactosa, y, como habíamos mencionado al inicio, producen gas, ¿no? Y esa es una de las características de esta enterobacteria. Otras reacciones bioquímicas son que es Vogel-Porcauer positivo, ácido sulfúrico negativo, nitrato, la reacción de nitrato nitrito positivo, lisina negativo y ornitina positivo, como habíamos mencionado. Siguiente. Este es un cuadrito donde podemos habíamos mencionado que tiene diferentes especies, y cómo podemos nosotros diferenciar en un laboratorio de microbiología, cómo podemos diferenciarlo, las diferentes especies de Enterobacter, es haciendo las pruebas, ¿no? Estas pruebas que clásicamente en todo laboratorio de microbiología podemos tener, es el rojo de metilo, Vogel-Porcauer, ¿no? La lisina, arginina, ornitina, ureasa, la movilidad, ¿no? Eso con diferentes medios y otros con diferentes reacciones, ¿no? La lactosa, la sacarosa, el pigmento amarillo, si tiene o no. Entonces, de acuerdo al desarrollo y cómo se comporta este microorganismo, vamos nosotros a poder verificar en esta tabla y poder decir a qué especie pertenece. Por ejemplo, el Enterobacter aerogenos, rojo de metilo negativo, Vogel-Porcauer positivo, lisina positivo, ornitina positivo, hay movilidad, lactosa positiva, sacarosa positiva, ¿no? Y melitosa positiva, sorbitol positivo. Entonces podemos estar pensando que es un Enterobacter aerógeno, en comparación con los Enterobacter del biogrupo 1, ¿no? Que tienen muchas partes diferentes. Siguiente. Bueno, esta es una fotito nuevamente de cómo desarrolla el germen. El indol es negativo, descarboxilación de la ornitina y lisina positiva, ureasa negativa. Siguiente. El aerógenos, ¿no? Este es el aerógenos. Pero también hay otro, como habíamos mencionado, dos tipos de Enterobacter cloacae. Cloacae también produce una toxina similar a la Shiga, por lo tanto también produce diarreas dentro de una infección bacteriana. Oxidasa negativa, catalasa positiva, descarboxilación de la ornitina positiva, ureasa positiva. Característica. Siguiente. El Enterobacter Sakazaki, o Cronobacter también que se le llama, porque presenta un pigmento amarillo característico dentro de esta bacteria y tiene estas características bioquímicas, ¿no? Arginina positiva, ornitina positiva, pero es ureasa negativa y lisina negativa. ¿Dónde le encontramos principalmente esto? En los neonatos, ¿no? Usualmente encontramos o hemos encontrado estas bacterias en la contaminación de fórmulas de leche en polvo, ¿no? La que hemos encontrado de datos y nosotros hacemos aquí en el hospital control de los cultivos, de las preparaciones de las fórmulas para los neonatos, y se ha encontrado, ¿no? Y coincide lo que menciona la bibliografía. Siguiente.
Su estructura antigénica de esa enterobacteria tiene tres antígenos, ¿no? El antígeno O, que sabemos que es por los lipopolisacáridos, que es la estructura que está más externa a la enterobacteria, al antígeno H, que es el flagelar, cuanto a los flagelos, y el antígeno K, la cápsula, porque posee una cápsula. Siguiente. Bien, los factores de virulencia, los factores de virulencia que nosotros tenemos que tener en cuenta de estas enterobacterias, o sea, por qué se hacen tan virulentos, porque los antibióticos y nuestras mismas defensas pueden atacarlo tan fácilmente, es porque poseen tres características importantes. Es la cápsula, ¿no?, que hace la resistencia a la fagocitosis. Las pilis y fimbrias son que están alrededor y estas que van a fijarse a los tejidos o donde estén, se fijan, y también esto nos permite hacer la hemaglutinación. Y las endotoxinas que generan, ¿no? Las endotoxinas que generan. Estas tres características son los factores de virulencia de esta, hay que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. El Heterobacter se asocian con infecciones oportunistas, como habíamos mencionado, ¿no? O sea, usualmente a pacientes que están pues con algún dispositivo colocado, sondas, o bien dispositivos intravasculares, ¿no? Por lo tanto, se consideran que son nosocomiales también, ¿no? Que afectan ¿dónde? Las vías urinarias, el tracto respiratorio bajo, ¿no? Heridas, quemaduras, dispositivos intravasculares y prótesis, y pueden producir septicemia y meningitis, claro que sí, ¿no? Si bien es cierto, estas bacterias dentro de nuestro intestino están dentro de su hábitat natural, pero sin embargo, estas ya ubicados en un lugar donde usualmente es estéril y no es su hábitat, producen una infección que puede llegar a septicemias, meningitis, que produce la muerte, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Y por qué en los hospitales podemos presentar esto? Porque a veces el manejo de las excretas del paciente, el no correcto lavado de manos de quienes manipulamos a los pacientes, también podría ser una de las causas que podrían producir esto, ¿no? Siguiente. ¿Dónde lo encontramos más frecuente? Personas que han recibido tratamiento antimicrobiano, obviamente, ¿no? Porque hacen resistencia. Estos microorganismos hacen resistencia. La primera, a veces, por eso es que es importante también que controlemos nosotros como médicos la automedicación, ¿no? La automedicación, porque es importante saber cuándo dar un tratamiento antibiótico dirigido a qué estamos. Por ejemplo, si es una infección urinaria, hay que saber que primero tenemos que empezar con la primera línea de antibióticos, ¿no? Y último, llegar cuando se hace más resistente, tener la ventaja de contar con otros antibióticos para poder tratar estas infecciones. Sin embargo, si empezamos por la última fase o la última etapa, o sea, damos antibióticos mucho más potentes, podremos estar permitiendo que la resistencia bacteriana, se propague. Entonces, es importante nosotros poder hacer un control y un uso debido de los antibióticos. Las personas que están en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Son personas que están básicamente manipuladas porque tienen tubo endotraqueal, están intubados, están con sonda Foley, están con catéter venoso central y tienen que estar manipulándose, y es fácil que se puedan fácilmente poder sobreinfectarse. ¿Sí? Siguiente, por favor. Las vías de infección endógenas: colonización del tracto urinario, tracto gastrointestinal, la piel, ¿no? Exógenas: manos de personas del hospital, aparatos que están contaminados, ¿no? Esa vía de endógenas. Y las exógenas. Siguientes. El tratamiento. Usualmente son resistentes a la penicilina y las aspirinas de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Por su producción de beta-lactamasa, ¿no? Entonces deben realizarse siempre, para esto es un antibiograma, ¿no? Una prueba de amenaza, carbapenemasa, para ver si es que son cepas productoras de beta-lactamasa
que hacen que sean resistentes a estos antibióticos. Y usualmente, entonces el tratamiento sería con los carbapenem, que son los carbapenémicos, que son el carbapenén, ertapenem, ¿no? Y ertapenem, la gentamicina, cefalosporinas de cuarta generación, serían el tratamiento de elección, ¿no? Sin embargo, siempre es importante realizar el antibiograma. Ante una infección, nosotros como médicos podemos pedir digamos, una infección urinaria. Lo primero que hacemos es pedir un cultivo para poder hacerle y detectar al microorganismo, tener un antibiograma para saber a qué antibióticos son sensibles o resistentes y no esperar todavía esto porque sabemos que un cultivo va a demorar entre 3 a 5 días para emitir un resultado, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a iniciar un tratamiento empírico. Para iniciar un tratamiento empírico debo saber de qué tipo de muestra es, ¿no? Qué tipo de paciente es, si es diabético, si tiene alguna otra comorbilidad, si es un nefrópata, ¿no? O cómo están algunos de sus valores de creatinina para poder nosotros iniciarle un tratamiento empírico antibiótico mientras sale el antibiograma. Sin embargo, según la bibliografía menciona que ya nosotros, si ya sabemos, por ejemplo, que es un enterobacter, sabemos que es muy posible que sean resistentes a la ampicilina y las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Siguiente. Bien, eso con respecto al enterobacter. El siguiente género que vamos a hablar hoy día es la morganela, ¿no? La morganela, ¿no? Es una proteobacteria, el orden de la enterobacteria quiere decir que está también dentro de su hábitat natural, es el intestino, ¿no? Especie Morgani, sus especies tienen varias subespecies. Siguiente. Anteriormente se solía designarse a esto también como un Proteus morgani, y se ha relacionado un nuevo género Morganella como Morganella morgani, ¿no? Esto de acuerdo a los estudios genéticos que se hicieron en 1958 por Brannan y colaboradores. Siguiente. Y ellos también, en posteriores estudios, demostraron que la Morganella morgani pueden separarse en 3 grupos de ADN relacionados y entre ellos y en 7 biogrupos. Esos son los 3 grupos de ADN que hay. El primer grupo, que es de relación de ADN 1 y contiene los biogrupos de la A a la D. El segundo grupo de relación de ADN 2 contiene los biogrupos de la E a la F y 2/3 del biogrupo G, a la que se denomina grupo G2. Y hay otro grupo de ADN 3 que contiene el tercio restante del biogrupo G, denominado biogrupo G. Siguiente. Ahora, dentro como este grupo G1 y G2 fenotípicamente, es decir, lo que nosotros vemos, podemos mostrar en cuanto a sus reacciones bioquímicas, son indistinguibles, es decir, se parecen mucho. Entonces propusieron dividir a Morganella morgani en solo 2 subespecies en función de la fermentación de la trealosa. ¿Y cuáles fueron? Las cepas de Morganella morgani que no pueden fermentar la trealosa se designan como Morganella morgani, subespecie morgani, y aquellas que sí pueden utilizar la trealosa se denominan Morganella morgani, subespecie simona. Bien, siguiente. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esta bacteria? Porque es causa de infecciones tanto de las vías urinarias como las heridas, ¿no? Como las heridas. Y se ha implicado como causa de diarreas también. ¿Bien? Entonces, pero no hay muchos informes de que la Morganella morgani haya causado infecciones graves, ¿no? Sin embargo, sí se han reportado infecciones graves causadas por Morganella morgani, que incluyen un caso de meningitis en un paciente con SIDA y un caso de meningitis y un absceso cerebral en un niño de 8 años, de 8 días de nacido, ¿no? Son básicamente lo que se ha reportado más. No tenemos más reportes de infecciones graves. Sin embargo, es importante estudiar este género de Morganella porque
son recurrentes o son causa de infecciones del tracto urinario que vemos casi con frecuencia, y también de las heridas, ¿no? Que vemos en un consultorio externo, no podemos ver esto. Siguiente. Ya. Entonces, esto hay algunas otras cepas, ¿no? Por ejemplo, si hablemos de la Morganella Cyclotolerans, sabemos, a ver, Cyclotolerans, o sea, estamos hablando de bacterias, ¿se acuerdan? Cicrófilas, mesófilas, termófilas. Entonces, Cyclotolerans, una cepa ciclotolerante, ¿no? O sea, bajas temperaturas, capaz de crecer a temperaturas de 2 hasta 35 grados, ¿no? ¿Dónde la han encontrado? Usualmente no la han encontrado en humanos, pero la han encontrado eh, en, en un brote de intoxicación por histamina en Dinamarca, donde se encontró en los atunes, ¿no? Siguiente. Las características de ese género que vemos que tiene un patrón negativo del citrato de simo, sulfuro de hidrógeno sulfurado negativo, ornitina y descarboxilasa positiva, ¿no? Características de esto. Siguiente. Bien, como lo habíamos mencionado, de acuerdo a la trealosa, digamos, a poder diferenciar estas dos especies de Morganella, ¿no? Morganella morgani, su especie morgani, y Morganella morgani, su especie Siboni. Entonces, ¿con qué reacción vamos a hacerlo? Las pruebas con la lisina, la ornitina, ¿no? La trealosa, porcentaje de sensibilidad de las tetraciclinas y la movilidad, ¿no? Dentro de la Morganella morgani y su especie morgani hay biogrupos que son del A hasta la D. Y dentro de Morganella morgani y su especie Siboni, de la E a la G, hay unas reacciones diferentes, y de acuerdo a estas pruebas bioquímicas, estas 5 pruebas bioquímicas, nosotros podemos determinar eh, a qué especie es, ¿no? Y a qué subespecie está, ¿no? Bien. Entonces, con todos estos datos nosotros podemos hacer diferencias. Siguiente. Igual que anteriormente la enterobacteria, todas estas enterobacterias también tienen sus elementos que le hacen más virulento, ¿no? ¿Cuáles son las adhesinas que ya habíamos mencionado, que se adhieren a la pared de los tejidos, ¿no? Para poder difícilmente ser eliminados? Molicinas, ¿no? Que son calcio independientes, la ureasa, ¿no? Para la producción de la ureasa también, y algunas otras enzimas que se puedan presentar. Manifestaciones siguientes, las manifestaciones clínicas, siguiente por favor. Las manifestaciones clínicas que presentamos, habíamos mencionado el tracto urinario y gastrointestinal, las diarreas. Puede producir sepsis si es que pues, presentan estas bacterias o toxinas de estos en la sangre o en los tejidos, ¿no? Si llegan a la sangre, obviamente van a ser una sepsis, así sea tan infrecuente, pero si llega un germen adentro de la sangre, obviamente no va a producir una sepsis. Neumonía, infecciones de la piel, pericarditis, ¿no? Cuando tenemos la inflamación de las membranas fetales o del amnio, el corio, ¿no? Coriomionitis, ¿no? Endoftalmitis también, cuando hay una infección purulenta de los fluidos intracirculares, y EMA, que es la colección de pus dentro de la cavidad del cuerpo, peritonitis espontánea, ¿no? Y infecciones del sistema nervioso central. También infecciones en la nariz y oídos, ¿no? Son características de donde se han encontrado estos tipos de bacterias. Siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de que esta Morganella morgani produzca una infección, ¿no? Que sea, por ejemplo, un paciente que ha recibido tratamiento con ampicilina o algún beta-lactámico, antibióticos, entonces son más susceptibles a que puedan hacer riesgo de infección con esta bacteria, ¿no? Aquellos pacientes diabéticos, sabemos de las características de los pacientes diabéticos, que a veces son pluribacterianos sus cultivos, ¿no?
¿no? La edad avanzada, procedimientos quirúrgicos, exposición perinatal, ¿no? Abscesos de tejidos que se pueden encontrar. Siguiente. Hablamos de las pruebas de sensibilidad antibiótica y entonces encontramos que esto de todas maneras nosotros tenemos que revisar el antibiograma, sin embargo, sabemos que son susceptibles al cefepime, imipenem, aminoglucosis, ¿no? Y son resistentes a ceftazidima y otras cefalosporinas de tercera generación, como habíamos mencionado. Siguiente. Siguiente. Bien, la terapia antimicrobiana que nosotros vamos a dar, que si nosotros vamos a escoger, va a depender del sitio de la infección, ¿no? La naturaleza del hospedero, es decir, de quién lo tiene. No es lo mismo tratar a un paciente sin ninguna enfermedad prevalente, como una persona aparentemente que no tiene ninguna enfermedad de esta y con aquella que la tiene, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando hay una bacteriemia se menciona que vamos a iniciar con cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos más cefaloporinas, ¿no? Una combinación también, a veces esos antibióticos hacen sinergia y producen la eliminación de estas bacterias, ¿no? Usualmente se usa un curso de 2 semanas, ¿no? Aparentemente. En las infecciones del tracto urinario, las quinolonas son los que de primera intención vamos a utilizarlo, o sea, las ciprofloxacinas, ¿no? Y cefalosporina de tercera generación y sulfatrimetropin asociado, ¿no? Las infecciones de la piel, usualmente vamos a ver antibióticos de amplio espectro como la piperacillina tazobactam, cefalosporina de tercera generación, de acuerdo al antibiograma, ¿no? O quinolonas. Por infecciones causadas por cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, utilizamos drogas que se coge como generalmente el carbapenem. Generalmente el carbapenem. En infecciones intraabdominales, ahí también tenemos antibióticos de amplio espectro como la piperacillina tazobactam, ¿no? Y otras opciones que usan la cefalosporina tercera generación como las extracciones de repime y fluoroquinolonas. Infecciones neonatales, cefalosporina de tercera generación, cefotaxime y aminoglucósidos. Y así, ¿no? Cada uno con sus diferentes concentraciones. Siguiente. Y bueno, para terminar dentro de este género, el género Providencia, que es el género del grupo Providencia, son los siguientes: el Alcalifaciens, Stuarti y Redgeri, ¿no? Sin embargo, hay otras especies que ya se descritan recientemente, que son el Justiniani y el Vingalch. Siguiente. A ver, todos estos géneros que hemos visto ahí, que son los 5, ¿no? Alcalifaciens, Stuarti, Redgeri, Justiniani y Heinbachai, desaniman la fenilalanina, ¿no? Es una de las características bioquímicas de esto. Pero solo el Redgeri hidroliza la urea en forma constante, por lo tanto nosotros podemos diferenciar. Siguiente. Usualmente infecciones por de la providencia son infrecuentes, ¿no? Usualmente son casos aislados. Entonces, todas estas especies, ¿dónde la encontramos? Se pueden aislar en las heces, obviamente, porque son enterobacterias. Sin embargo, solo la Alcalifaciens se ha relacionado con enfermedad diarreica, que habitualmente son niños. Vamos a tener en cuenta eso. Anteriormente se había dividido en biogrupo 3, sin embargo, se hicieron estudios genéticos y Hickman y Brennan y colaboradores denominaron a la Providencia Justiniani a lo que anteriormente se conocía como biogrupo 3. Se ha aislado igual, como hemos mencionado, en ese, sin embargo, la participación de la enfermedad diarreica todavía es cuestionable, ¿no? Se ha aislado, sin embargo, pero que esta produzca diarreas no necesariamente todavía se ha definido como tal. Siguiente.
Y dentro de estas nuevas especies, como Providencia indochae, se ha reportado en heces de pingüinos y fetos abortados de vaca, ¿no? En humanos solamente hay un informe de esta nueva especie en las heces de una mujer de 23 años de edad con diarrea idiopática, ¿no? O sea que no conocíamos el origen y que ahí lo encontramos, pero que se haya visto con frecuencia. Siguiente. Y otros que han tenido, comunicaron el caso de Providencia Stuart, un absceso renal que se identificó en forma errónea, ¿no? Usando un Vitek de segunda generación, y era al final una Pastorella canis, ¿no? Un 99% de probabilidad. O sea, se identificó como una Pastorella canis, ¿no? Con un 99%. En los equipos automatizados, nosotros en el equipo automatizado hacemos la identificación y la computadora nos sale un 99% de probabilidad de tal bacteria. En este caso, con 99% de probabilidad detectaron que era una Pastorella canis. Y así lo habían reportado, pero sin embargo, cuando se hicieron los estudios genéticos, se vio que era un caso de Providencia Stuart, ¿no? En la cual ya se identificó esta misma cepa en el sistema API de Biomerus contra el género Pastorella multiocida. Bien. Y el alimento se identificó como una Providencia Stuart mediante el Malditov, que es una metodología de una espectrofotometría de masa, ¿no? Entonces, utilizando el sistema biotécnico. Bueno, después de esta secuenciación del gen ARN, brindó un resultado definitivo, ¿no? De Providencia Stuart. O sea, tampoco no es tan frecuente, y cuando lo tenemos, en estos casos se hace alguna identificación utilizando metodologías mucho más avanzadas, que usualmente no lo encontramos dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Sino más para investigación. Siguiente. Bien, esta es la diferenciación de las especies en el género Providencia. También ahí están las diferentes especies, la diferencia en Rotillani, ¿no? Ahí están las 5 especies y las pruebas bioquímicas en las cuales nosotros podemos identificar, ¿no? Esto en cada uno de ellos. Siguiente. En pacientes hospitalizados, hay un secretor de beta-lactamasa positivo de Providencia Stuart, que es un problema creciente en los pacientes hospitalizados, porque obviamente un paciente hospitalizado recibe bastante tratamiento antibiótico. Sin embargo, tenemos que utilizar otro tipo de antibióticos, ¿no? Por lo tanto, es un problema creciente en los pacientes hospitalizados, ¿no? Se ha mencionado que en un estudio que se hizo, el 52% de 223 cepas de Providencia Stuart aislados resultaron ser positivos para LE en una población hospitalaria. Incluyó UCI, médico y servicios quirúrgicos durante un lapso de 4 años, ¿no? En 4 años hubieron 223 cepas de Providencia Stuart y el 52% de estas fueron, ¿no? Siguiente. Y ya para terminar, este es un resumen básicamente de las características bioquímicas, reacción del Proteus, Morganelli, Providencia, ¿no? Ahí lo tenemos y es importante conocer esto para poder hacer la diferenciación, ¿no? Con la urea, citrato, indol, la sucrosa, hidrógeno sulfurado, ¿no? La disaminación de la fenilalanina y la formación de gas, ¿no? Bien. Creo que eso es todo con respecto, si tuvieran alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta al respecto. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces, bien, muchas gracias por la atención. Estamos Gracias, doctor. nosotros para coordinar la siguiente clase, creo que son hongos, pero bueno, vamos a estar en contacto siempre con su delegado. Un gusto saludarlos nuevamente. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Compañeros, voy a descargar la lista, por favor. Un momento, no se salgan.